hace mucho tiempo que se genera energía en el espacio. Ajá. Los, los satélites tienen paneles solares, muchos satélites, incluso la estación espacial, están alimentadas por energía solar. Lo que se está tratando de ver ahora es la posibilidad de juntar esa energía y enviarla a la Tierra para ser usada acá como energía eléctrica, lo cual no es fácil. No se puede tirar un cable desde allá para acá. Claro, claro, claro. Y ¿cómo es la vida de un astronauta? ¿Cómo se preparan? Bueno, la vida de un astronauta es una vida totalmente diferente y muy sacrificada porque tienen una preparación de muchos años y ni siquiera la mitad de los que se preparan viajan al espacio. O sea, hay mucha gente que se prepara y que nunca viajará, porque siempre tiene que haber como tripulaciones de relevo. Entonces ellos tienen una preparación no solo física, sino psicológica también, porque estar ahí aislados en medio de la nada, que si les pasa algo no pueden volver inmediatamente, necesitan una preparación psicológica muy, muy importante, además de la física, ¿no? Pero el otro tema es qué pasa con ellos cuando vuelven a la Tierra, porque están en un medio de muy baja gravedad. El cuerpo humano no está preparado para vivir en esa gravedad. Y si bien, por ejemplo, la estación espacial está muy protegida contra la radiación, no se puede simular la gravedad de la Tierra. Por eso los vemos flotar en las estaciones espaciales, por ejemplo. Claro. Ahora, Olga, digo, se renueva esto ante, bueno, esta nueva misión que se va a dar, pero digo, por ahí veía algunos documentales y demás de lo que fue allá en el 69, creo que fue aquel primer viaje a la Luna, y realmente parecía algo de ciencia ficción, ¿no? El poder, con una tecnología, pero que no era ni el 10% de la que tenemos ahora, en todo sentido, con cosas que no se conocían, que fue más o menos todo a partir de probabilidades, me imagino, ¿no? Claro. Cosas más peligrosas era que hubiese algún tipo de microorganismos y agarrasen alguna infección. Si bien los trajes son aislados para lo que nosotros conocemos, pero podía haber algún microorganismo que traspase el traje, los infecte y no se iba a saber qué hacer con esa gente. Por eso, desde mucho antes del viaje a la Luna, ya se vino desarrollando una rama de la medicina, que es la medicina espacial, y que en Estados Unidos siempre tuvo mucho dinero para eso, ¿no? Para hacer investigaciones sobre eso. Porque además, ahí estamos viendo cómo vuelan, ¿no? Sí. Entonces el cuerpo no está sometido a gravedad y cuando vuelve a la Tierra tiene que volver a la gravedad normal y el cuerpo no siempre le responde inmediatamente. Ahora, doctora, digo, yo que soy bastante poco leído respecto de lo que es su especialidad, de la física y demás, que me sorprende muchísimo cada vez que fui aprendiendo desde la escuela y después ya de adulto más cuestiones relacionadas a nuestro universo, ¿no? Sí. Digo, quizás por ahí nos llegamos hasta cada uno de los elementos de las tablas periódicas y por qué están allí y cómo todo eso tiene que ver con, si se quiere, con, entre comillas, con la creación de nuestro mundo, de nuestro contexto espacial. Digo, siempre me imagino que son, que generan muchas expectativas para quienes estudian más todo esto, que haya de nuevo un viaje al espacio, con lo nuevo que se puede llegar a descubrir. Por supuesto, porque además ahora tenemos una tecnología. Por ejemplo, si se va a la Luna dentro de un par de años, como está previsto, digamos, si van personas a la Luna,
las pruebas que se pueden hacer, los test que se pueden hacer, los experimentos, son muy diferentes a los que se hicieron en la década del 60 y 70, cuando fueron los otros viajes a la Luna. Por ejemplo, en la estación espacial se cultivan plantas. Bueno, ahora se va a tratar de ver si se pueden cultivar plantas en la Luna, pero para eso hay que hacer toda una estructura, una especie de invernadero con ciertas condiciones para que las plantas puedan vivir, porque no se puede ir y poner una lechuga plantar una lechuga en el piso de la Luna directamente. Claro, claro. Ahora veía todo este proceso de selección de los astronautas que van a viajar, estos 10 astronautas que fueron seleccionados de entre 8.000. No dejo de imaginarme cuáles son las cualidades por ahí más importantes que se evalúan, ¿no? O ¿qué cree usted que es por ahí lo más relevante? Más allá del expertise que pueden tener cada uno como científico, ¿no? Que es otra cuestión. Muy importante es el estado físico, ¿no? Que no tengan ningún tipo de problemas, que ni siquiera una vez le dé el colesterol 201, por ejemplo. Claro. Tienen que tener un estado físico perfecto. Tienen un entrenamiento físico muy importante, porque allá, al no haber gravedad, pierden el músculo, pierden toda la masa muscular. Entonces, tienen que ir ya preparados para eso, porque a pesar de que en la estación espacial tienen actividad física y tienen una alimentación especial para no perder músculo, no sé si usted ha visto alguna vez cuando llegan las cápsulas en las que vienen los astronautas, los levantan para sacarlos, porque no pueden caminar. Claro. Eso es algo que se vio hace relativamente poco. Antes todos creíamos que salían corriendo de la cápsula, y no es así. Pero además hay otros problemas, como por ejemplo el corazón en el espacio bombea menos, porque no tiene la oposición de la gravedad. Y el corazón es un músculo que se atrofia igual que los músculos de las piernas, por ejemplo. Entonces tienen que hacer también una recuperación cardiovascular, y algo que se vio, que se publicitó hace relativamente poco, son los dolores de columna y de cabeza que tienen los astronautas cuando llegan a la Tierra. Claro. O sea, el esfuerzo y el desgaste en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo no tan solo físico, es tremendo. Por ejemplo, los astronautas con hasta 10 centímetros más de altura. ¡Opa! Porque los discos que están entre las vértebras no sufren la presión de la gravedad, entonces se dilatan. Si bien se dilatan, bueno, a la semana ya tienen la altura normal, pero ese proceso de compresión de vuelta del disco es sumamente doloroso. Me imagino. Y hay astronautas que quedan para siempre con dolores de espalda. Físico podría ir allá y volver con 1,50, por ejemplo. Claro. Ahora, doctora, pareciera, le consulto a usted, que seguramente estudia y lee mucho más que yo sobre el tema, pareciera ya cada vez menos objeto de fantasía poder pensar que los seres humanos en algún momento desarrollemos la tecnología pertinente o exploremos lo suficiente como para efectivamente poder colonizar otro planeta, ¿no? Sin dudas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no va a ser algo inmediato. Claro. Porque, por ejemplo, se habla mucho de que Elon Musk dice que va a llevar gente a Marte dentro de 3 años. Sí. Y eso no es tan posible, porque no sabemos. Hay que estudiar mucho más el cuerpo humano, porque para ir a Marte no es como ir a la Luna, que se llega en un par de días, son meses. Entonces tienen que ir y volver, ¿no? Entonces hay que estudiar más el cuerpo humano, pero además hay que buscar lo que se llama la ventana óptima, que es cuando la Tierra y Marte estén relativamente cerca. Claro. Porque como los giran alrededor del Sol a velocidades muy diferentes, hay épocas en las que están cerca y hay épocas en las que están
opuestos. Por ejemplo, en algún momento la Tierra está a un lado del Sol y Marte al otro lado. Ahí no se puede ir, no se debería ir. Y eso, por ejemplo, recién la próxima ventana óptica es en la década del 30, por 2036, creo. Claro, que sería Entonces, más óptimo que dentro de un par de eso, años, como dice Elon Musk. hay que tener en cuenta que ahí hay muchas cuestiones de política comercial, ¿no es cierto? Porque decir que van a ir dentro de 2 años a él le da la posibilidad de conseguir mucho más dinero de otras empresas para hacer las investigaciones. Claro. Que si le dicen no, vamos, probablemente vayamos dentro de 10 años. Bueno, gracias. No sabemos qué pasaba con los astronautas cuando volvían a la Tierra, no porque fuese un secreto de Estado, sino porque políticamente les convenía decir, llegan perfectamente bien. Seguro. Pero en realidad no sabemos cuántos se murieron en el espacio y no nos enteramos. Totalmente, totalmente. Gracias, doctora, muy amable como siempre, ¿eh? Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta que la esté bien. próxima. Hasta